Buenas tardes, jóvenes, que Dios los bendiga. El día de hoy miraremos el tema estado líquido de la materia. Antes de comenzar les impartiré a cada alumno el folleto. Aquí trae el contenido del tema que les explicaré. También les servirá para realizar su actividad de aprendizaje. El estado líquido es un estado en el que la materia se representa como una sustancia líquida y con volumen, pero sin forma definida. El agua es un ejemplo más común de este estado. Es uno de los 5 estados de agresión de la materia, junto con el estado sólido, gaseoso, plasmático y condensado de Boyne. El estado líquido puede considerarse intermedio entre el sólido y el gaseoso. Los sólidos también tienen forma y volumen definido. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido. En cambio, los líquidos son uniformes, igual que los gases o gaseosos, pero tienen volumen constante, igual que los sólidos. Esto es consecuencia de la distribución y movimiento de las partículas. Con respecto a los sólidos, las partículas de los líquidos están más distantes entre sí y tienen mayor movilidad. Con respecto a los gases, la distancia entre las partículas es menor y su movilidad es más limitada. Algunos ejemplos del estado líquido: el agua de mar, los ríos, la lluvia, fluidos corporales, la saliva, la sangre, líquido amoníaco, orina, leche materna, savia de las plantas, el mercurio, el vino, aceites, vinagre, jarabes, entre otros. La gasolina. Entre estos ejemplos destaca el agua, que es el único recurso disponible en los estados líquidos, sólido y gaseoso, de forma natural. El agua es líquida siempre que la temperatura oscile entre los 0 y 100 grados centígrados. Cuando la temperatura es superior a los 100 grados centígrados, el agua se convierte en gas. Cuando la temperatura es menor, se congela. El agua se hace hielo. Características del estado líquido. Los líquidos reúnen un conjunto de características muy particulares que los distinguen de los gases y los sólidos. Entre ellas podemos nombrar las siguientes: volumen constante, forma indeterminada variable, atracción entre partículas, dinamismo entre partículas, propiedades del estado líquido. Tenemos los líquidos tienen las propiedades de ser fluidos. La fluidez, esto quiere decir que aprovechan cualquier filtración para continuar su desplazamiento. Por ejemplo, si el recipiente contiene fisuras o si la superficie no es compacta con la tierra, el líquido se filtra. Viscosidad. La viscosidad es la resistencia de los líquidos a la deformación y la fluidez. Cuando más viscoso es el líquido, más lento es su desplazamiento, lo que significa que su fluidez es menor. Por ejemplo, la miel es un líquido con un grado mayor de viscosidad. La miel no corre tan rápido como la fluidez del agua. El agua nomás la derrama uno y se riega por todo. En cambio, la miel va corriendo lentamente. La densidad. Un vaso con agua y aceite, el aceite flota sobre el agua debido a que su densidad es menor. La densidad se refiere a la cantidad de masa de un determinado volumen de líquido. Mientras más compactas estén las partículas, mayor es la densidad. Por ejemplo, el agua es más densa que el aceite. Por eso el aceite flota sobre el agua a pesar de ser más viscoso. Y no se mezclan, ¿verdad? El agua y el aceite no se mezclan por su densidad. Para continuar, vamos a hacer una pequeña dinámica para relajarnos un poco y después continuar con el tema. La pequeña dinámica trata de la tela de araña. Voy a tirar esta lana y va a ir pasando entre los alumnos. Hacemos una
un círculo y la vamos a ir tirando al compañero que nosotros queramos. Y así como se la vamos a ir pasando, vamos a ir a hacer preguntas del tema para que vayamos familiarizándonos con el tema. Y a continuación vamos a hacer la actividad de aprendizaje. Y esta actividad de aprendizaje va a ser calificada por una rúbrica. Los aspectos a calificar que contenga el título del texto, ideas principales, que sea ordenado, que tenga creatividad, que tenga signos de puntuación y que tenga buena presentación de lo escrito. Todos esos aspectos se les va a calificar. Elabora en tu cuaderno un resumen sobre las características del estado líquido de la materia. Les voy a explicar qué es un resumen, en qué consiste hacer un resumen para que ustedes tengan mejor la idea, ¿verdad?, de cómo trabajar la actividad de aprendizaje. Un resumen es una exposición breve, oral o escrita, de las ideas principales, secundarias de un tema. Van a sacar las ideas básicas del tema, ¿verdad? Las principales y las secundarias del tema que hemos visto. Y el propósito de un resumen es conformar por el motivo, no emite opiniones, juicios de valor e interpretaciones. Ese es el propósito del resumen, ¿verdad? Aquí les tengo el pequeño resumen del estado líquido y sus características generales. Vamos a sacar la idea principal es el estado líquido. De ahí las características principales, su volumen y sus propiedades del estado líquido. Eso es todo por hoy, queridos alumnos. Si Dios nos lo permite, nos vemos el día de mañana.